Bien, conclusiones, mi casa es su casa. Esta es la semana número 20 de transmitir desde aquí y continuaré haciéndolo yo. Vamos a dar paso a la información esta noche porque hay varias cosas importantes de qué hablar. Por supuesto, vamos a darle seguimiento a lo que ocurre en Bolivia. Son muchas las voces, muchos los problemas. Aún no se le ve salida. Un diálogo que no ha podido darse en su totalidad, donde los bloqueos que siguen amenazando la vida de personas que necesitan atención médica, el uso de oxígeno, suministros médicos, pero ya el problema de los bloqueos empieza a cobrar otras dimensiones, con el tema de combustibles, con el tema de alimentos, con la propia vida y salud de los transportistas que se encuentran literalmente varados en lugares en donde será difícil que lleguen a pasar en algún momento, dinamitado en algunos puntos, pues montañas completas para bloquear precisamente los accesos carreteros. Todo esto nos trae de las voces que tiene peso y mucho, créamelo. Voy a estar hablando con el señor Marco Pumari. Marco Pumari ha pedido al gobierno de Yanine, ha criticado por lo que muchos dicen es una inacción para ponerle un alto a esto que también puede y debería ser considerado como crímenes de guerra, pues afines al MAS. Y además, unas joyitas que le tengo, usted no lo va a creer, unas joyitas de Morales, del expresidente Evo Morales, que si no las ve, no me las cree. De verdad, una cosa ridícula, ridícula. Se los voy a mostrar para que vea el nivel de político, si se le puede llamar así. Pero antes de eso tengo información de último momento, ocurre en Ecuador. Porque ese miércoles, durante un operativo policial por orden de la justicia, fue detenido en su domicilio en Guayaquil el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz. Así lo confirmó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta oficial. Según la Fiscalía, esta orden de detención responde a las investigaciones por la presunta participación en el de delincuencia organizada con relación al asesinato de un ciudadano israelí. Ana María Cañizares está en vivo desde Quito con toda la información acerca de esto. Ana María, te saludo, buenas noches, gracias por acompañarnos con la información. Cuéntanos hasta este momento. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es, fue un sorpresivo allanamiento operativo en el que se detuvo al expresidente Abdalá Bucaram en su domicilio en la ciudad de Guayaquil con una orden de detención remitida en las últimas horas por su presunta participación organizada relacionada al asesinato durante el fin de semana de un ciudadano israelí que se vendió insumos médicos a Jacobo Bucaram, hijo de Abdalá Bucaram, el expresidente de la República, para venderlos de forma irregular, sobreprecios a hospitales del Seguro Social de la ciudad de Guayaquil durante la crisis sanitaria por el coronavirus. Además, después de estas investigaciones, se filtró durante el fin de semana algunos audios en los que se escucha conversar al expresidente Abdalá Bucaram con uno de los israelíes, este ciudadano que fue asesinado en su celda el fin de semana, en donde el expresidente Bucaram le ofrecía incidir o influir en las autoridades judiciales para poder ayudarlo. Escuchemos parte de este extracto de estos audios filtrados durante las últimas horas, Fernando. Juez y llevarte a un tribunal. En tu seguro, ¿tú conoces a la juez? ¿Cómo no? Mi abogado los conoce también. ¿Cómo no? Bien, Fernando, el expresidente Bucaram en una rueda de prensa de su detención, horas antes de su detención, dijo que esta conversación existió, no negó que este diálogo hubo entre asesinado, dijo que era parte de una defensa técnica para darle fuerzas al ciudadano israelí que estaba preocupado por su vida horas antes al expresidente Bucaram. También defendió la legalidad de la compra de estos insumos médicos para los hospitales. Dijo que no hay nada de mal, pero que siempre será muy fácil vincular a los Bucaram en un asesinato. Escuchemos más de lo que dijo al respecto.
Simple compraventa no es ningún delito. Todo el mundo vende aquí. Vaya ahorita y compre naranja. ¿Cuál es el crimen? Vaya que el sicario decir, yo fui, me mandaron a Bucaram. Esa historia no la he conocido en mi vida. Aquí hay muchas hipótesis. Lo cierto es que la familia Bucaram jamás en la vida ha tenido un muerto en este país. Bien, Fernando, hay que recordar que el expresidente Bucaram en los últimos meses, desde junio pasado, lleva abiertos varios casos por presunto tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales, y también se lo investiga a él, a 3 de sus nueras, por el delito de asociación ilícita en la compra y venta de insumos sanitarios de forma irregular para los hospitales de Guayaquil. La Embajada de Israel también se ha pronunciado el día de hoy con preocupación y calificando el asesinato del compatriota israelí grave y pidiendo a las autoridades que se investigue a profundidad estos hechos. Además, de último momento, Fernando, déjame decirte que la Fiscalía ha confirmado a CNN que el expresidente Abdalá Bucaram no será dado a la ciudad de Quito, donde estaba previsto que se desarrolle la audiencia de formulación de delito de delincuencia organizada vinculada al asesinato del ciudadano israelí. Continuará en la ciudad de Guayaquil. Se ha hecho una evaluación médica de Bucaram y por temas médicos no será trasladado al momento hasta la ciudad de Quito. Así que la audiencia de forma telemática, parte de las partes procesales en Quito y otras desde la ciudad de Guayaquil. Bien, esta es información de último momento. María, por supuesto, en detención, ¿no? Por saber qué pasará en esta audiencia, si se dictará prisión preventiva para el exmandatario, si se le aplicarán medidas alternativas a la prisión preventiva, y recordar que él ya tenía incorporado en su tobillo un grillete, el que se le investiga al exmandatario. Entonces, habrá que ver si durante las próximas horas o incluso en la madrugada se conoce cuál es la decisión del juez que esté a cargo de estos cargos. Así que todavía no está definido si lo hará en detención o con este grillete, como ha estado los últimos días precisamente. Ana María Cañizares, un gusto saludarte y verte bien. Gracias por la información. Saludos, Ana María. Gracias, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches. Era Ana María Cañizares por la información. Y el día de hoy, como ya le decía, vamos a continuar con Bolivia, porque la situación en Bolivia aún está muy lejos de estar bajo control. Mire usted, estos son los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluis Bolivia 3. Sí, es el tercer día en el que damos seguimiento precisamente a esta crisis en Bolivia, donde la vea, la crisis sanitaria por el tema del COVID-19 y una crisis política, una crisis social, en fin, pasándola de lo peor y de una forma inimaginable. El hashtag entonces, la etiqueta Conclucrisis Bolivia 3, esa es la etiqueta. Tus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter. Por favor, con esa etiqueta Conclucrisis Bolivia 3 y por supuesto en Instagram como F del Rincón. F del Rincón. En Bolivia usan mucho Instagram, no sé por qué, pero ahí estoy leyendo muchísimos de sus comentarios en Instagram. Así que el que quieran, ahí los leo. Y gracias por la información que también comparten, es muy importante. Llevan ya 10 días en Bolivia con los bloqueos de las carreteras en Bolivia. 10 días. Esa es la manera en la que grupos afines al MAS manifiestan su rechazo. ¿A qué? A la segunda postergación de las elecciones generales que ahora están fijadas para el 18 de octubre. El gobierno le está pidiendo a los manifestantes que al Tribunal Electoral y al Poder Legislativo que se encarguen de fijar la fecha. O sea, básicamente que los dejen hacer su trabajo tal cual. La presidencia ayer con Núñez, quien puso la voz en este tema. Escúchelo. El órgano electoral es un poder independiente. Son ellos que han marcado una fecha en base a un estudio científico que han hecho, en base a un trabajo de profesionales. Y será quien tiene que será la Asamblea Legislativa, que es otro poder independiente. Y es que, mire, le explico rápido. Aquí hay dos vertientes, ¿no? En la línea de pensamiento. Hay quienes dicen que esta postergación de las elecciones es con el propósito de afectar al candidato del MAS, a Luis Arce,
porque supuestamente, a quien le pregunte siempre lo digo, ¿no? Y quién las esté pagando, pero supuestamente estaría de puntero, entonces la fecha de las elecciones podría afectarle. Esa es una línea de pensamiento, ¿no? El tema político, que es el que está destruyendo al país. Y por otro lado está la línea de pensamiento científico, que tiene que ver en donde se ha movido la fecha de las elecciones precisamente para protección de la población, porque no se ha llegado todavía al pico y que octubre sería más factible que ya hubieran pasado el pico de la pandemia y poder llevar a cabo las elecciones para evitar mayores contagios. Líneas de pensamiento. Hay quienes compran una, que es la política, hay quienes compran la otra, que en definitiva es la científica. ¿Cuál de las dos es? Piénselo usted. Ayer con Núñez sucedió hace apenas unas horas después de que la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del autodenominado Pacto de Unidad pusieran el 11 de octubre como nueva fecha de los comicios. 11 de octubre. Están peleando 9 días de diferencia. Están bloqueando, están afectando a muchísimas personas, poniendo en riesgo la vida de otras tantas por 9 días de diferencia. Me parece absurdo, ridículo, ¿no? Ridículo. Es una estupidez. Esa es la palabra, es una estupidez. El secretario ejecutivo de la Central Obrera, Juan Carlos, las elecciones generales se hacen el 11, los bloqueos se levantan. 9 días de diferencia, Guarachi, de verdad. 9 días de diferencia por 9 días en que se llevan a cabo las elecciones. Antes o después. ¿Cuál es la diferencia? Es una estupidez. Pero esto es lo que dice Guarachi. Al señor Salvador Romero, no se cierre. Trabajadores, el pueblo boliviano ya ha flexibilizado, ya ha planteado. Ahora les toca a ellos seguramente flexibilizar y solucionar por el bien del país, por la salud del país. De casa en este momento están pidiendo también que nos se rebajen. centramos una vez que hay solución, inmediatamente se levanta. ¿Significa la fecha? 11 de octubre es la fecha definitiva. No se cierre, dice Guarachi, tiene el descaro y el cinismo de decirle al presidente del Tribunal Supremo Electoral, no se cierre. Si los cerrados son ustedes, los cerrados son ustedes. Los que están cerrando las calles y poniendo en riesgo la vida de personas son ustedes. Los que han incluso retenido a personas que están en contra de sus bloqueos son ustedes. ¿Qué no les queda claro? Alguien que cerrados son ustedes. 9 días de diferencia para una elección. El desastre que están haciendo en el país. En todos los detenido a personas que están en contra de sus bloqueos son ustedes. ¿Qué no les queda claro? Alguien que le explique a Guarachi. Los cerrados son ustedes. 9 días de diferencia para una elección. El desastre que están haciendo en el país. En todos los sentidos. En el tema sanitario, en el tema de vidas en riesgo, en el tema de alimentos, de suministro de combustible. ¿Quién es el cerrado, Guarachi? Sin embargo, la bancada del Movimiento al Socialismo en el Senado convocó hoy mismo a los jefes de bancada de Unidad Demócrata y al Partido Demócrata Cristiano a una reunión para que se apruebe un proyecto de ley que ratifique la fecha de las elecciones para el 18 de octubre. En eso están. Hacer ya una ley para ratificar que es el 18 de octubre, ¿no? Que es lo que se estaba pidiendo también desde ese frente cerrado de Guarachi, que se hiciera a través de ley, ¿no? Lo mismo que estaba pidiendo el expresidente Morales. Entonces, ¿en qué quedamos? Algo que evidentemente a lo que Evo Morales le ha hecho eco esto, ¿no? De las elecciones y de la fecha. A ver, primero dice que el gobierno puede levantar los bloqueos, pero que no le conviene para poder seguir acusando al MAS. Eso dice Evo Morales. Evo Morales dice, el gobierno puede levantar los bloqueos, pero no le conviene para poder seguir acusando al MAS. Luego dice que no vale la pena discutir por una semana o dos en cuanto a la fecha de los comicios presidenciales. Yo ahí estoy completamente de acuerdo con usted, Morales, ¿eh? Completamente de acuerdo con usted, Morales. Es que no vale la pena no discutir. Dígalo con todas sus letras, Morales. No sea, bueno, dígalo con todas sus letras, Morales. No vale la pena poner en riesgo la vida de seres humanos, no por una o por 2 semanas, no, por ninguna elección, en ninguna parte del mundo.
Entonces no es que se está, ojalá Morales se estuviera discutiendo. Es que se está discutiendo. No se está discutiendo. Se está bloqueando. Se están bloqueando puntos carreteros, están afectando a las personas en su salud y arriesgando su vida. Entonces no se está discutiendo, Morales, no. Sus seguidores y los afines al MAS, por lo que le corresponda a Luis Arce como candidato, son los que están bloqueando y amenazando, no discutiendo. Ojalá fuera una discusión, ojalá que fuera una discusión, no estaríamos haciendo este programa. Pero mire usted, por favor, con atención lo que le voy a presentar, escuche con atención las cosas que dijo Morales. Estoy convencido. Claro, si el gobierno fuera capaz de poder levantar el bloqueo de caminos, pero no quiere levantar, y justamente para que sigan usando eso contra el MAS para desgastarnos políticamente. Parece ser cuanto más estas favorecer mejor para ellos. Después de varias reuniones con Pacto de Unidad, con Tribunal Supremo Electoral, pero también en algún momento en presencia de las Naciones Unidas. Y hay compañeros, pues dicen, no, por lo menos que sea 11, 4 de octubre, no 18. Yo me preguntaba, ¿no estar peleando por 2 semanas, una semana? Inclusive se escucha, ¿no? Si no es 18, por lo menos que sea 17. Creo que no tiene sentido esa clase de planteamientos. Eso es lo que dice Evo Morales con ese tono tan calmado, ¿no? Como que no está pasando nada, como que todo es una discusión, como cuando el país está al borde del colapso. Al borde del colapso. ¿Qué tanto? Yo a veces me pregunto, de verdad, ¿qué tanto interés tiene realmente Morales por los bolivianos? ¿Qué tanto realmente le importan los bolivianos a Morales? ¿Qué tanto? Porque nada de lo que está pasando es bueno para los bolivianos y las bolivianas. Nada. Nada es bueno. ¿Qué tanto interés tienen? De verdad ponen primero a la gente porque sus declaraciones, sus actitudes no parecen. ¿No? Porque hay que actuar ya. Hay que actuar ya. Cualquier político lo tiene claro, cualquier ser humano lo tiene claro, pero los políticos parece que no quieren darse cuenta o voltean para otro lado. No, mire usted, le voy a mostrar los hechos. El tráfico en vivo en Bolivia, como se lo mostré ayer con los puntos azules marcando la parálisis, los bloqueos en el país. 10 días van ya, 10 días y la cosa no merma, no baja. Ahí lo tiene usted, en mapa, en tiempo real. Esos son los bloqueos. El panorama se está poniendo cada vez más complicado. Mire la cantidad de bloqueos. Todo esto representan rutas de suministro, de todo tipo de cosas. Alimentos, ganado, oxígeno, medicamentos, lo que se le ocurra. Mire usted el desastre que hace la política boliviana en el país. El desastre que tienen los políticos bolivianos en el país. Y los fanáticos de políticos en el país. El Ministerio de Gobierno informó que los camiones que transportan el oxígeno desde Cochabamba a La Paz tuvieron que cambiar su ruta. ¿Por qué? Por las amenazas de que iban a ser dinamitados. Habráse visto. Amenazan con dinamitar camiones con tanques de oxígeno y no hay fuerza pública haciendo frente a amenazas de dinamita. Es que no se puede creer, es que es inverosímil. Amenazan con dinamita a camiones que transportan oxígeno y no hay fuerza pública que los detenga. Están violando la ley, están utilizando dinamita. Tantos elementos jurídicos, legales, penales que hay en el medio
y el gobierno los deja pasar así nomás, desviamos mejor los camiones y que se queden con su dinamita. No, señor, aquí hay delitos que se deben perseguir de oficio. Ojalá las cosas salgan bien, esperemos que sí, que el oxígeno llegue mañana a la sede de gobierno, ojalá, porque si no, quién sabe cuántas personas se vayan a ver afectadas o, en el peor escenario, vayan a morir por la falta del mismo. Encima de eso, el gobierno está diciendo que los bloqueos están financiados por el narcotráfico. Según el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que estuvo esta semana aquí en el programa, el 80% de los movilizados, dice él, están siendo obligados a participar. Y hay unos cuantos que están pagados. Según Murillo, son narcotraficantes quienes están metiendo billetes. Sí. Incluso mencionaba la supuesta detención en días pasados de una persona que trataba de ingresar en el aeropuerto $150,000. Y dice él, ese dinero iba a ser utilizado para pagar a la gente para que sigan con los bloqueos. Ahora, según el gobierno de Yanine Áñez, comenzaron a custodiar el aeropuerto del Alto por amenazas de toma. Imagínese usted, instalaciones federales, estás hablando de un aeropuerto, están amenazando con la toma del aeropuerto, lo van a custodiar. Es que esa amenaza merita cárcel de entrada, ¿no? Las autoridades consideran que una situación de esta magnitud pondría en riesgo las operaciones. Pues claro, por supuesto que las pondría en riesgo, pues si el país está en riesgo. El transporte aéreo en este momento es la única opción que tiene la región para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno. Sí, los famosos puentes aéreos que están haciendo, ¿no? Para pasarle por encima volando a todos los bloqueos, mientras los camioneros y los choferes están ahí varados, pidiendo alimentos, pidiendo agua. La pobre gente ahí, bloqueados. Las reacciones de verdad no se dejaron esperar. Por ejemplo, el diario El Deber de Santa Cruz de la Sierra está diciendo que si el gobierno no es capaz de hacer respetar los derechos de la ciudadanía, habría que preguntarse legítimamente, y estoy completamente de acuerdo con ese editorial, ¿para qué están ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Para qué está este gobierno de Yanine Áñez si no puede controlar esta situación? Eso lo dice claramente este editorial, eso se lo he dicho claramente yo también en la semana. Reprochó también que las autoridades, a quienes calificó de forajidos intocables, estén haciendo cálculos electorales en esta situación. Es que eso es imperdonable. La otra reacción, mucho más tangible, es la desesperación. Desesperación en torno a la falta de oxígeno en los hospitales. Escuche usted. Es crítica nuestra situación porque no tenemos oxígeno. Dejen ingresar el oxígeno. Dejen ingresar los medicamentos, los insumos. Porque aquí hay pacientes que lo necesitan. Durísimo. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad, esa es la situación. Eso es lo que deben de evitar, frenar, detener, parar ya los que se dicen gobierno. Y que los delincuentes estos que andan por allá haciendo de las suyas, pues, que enfrenten a la justicia. Eso es lo políticamente correcto, la aplicación de la justicia, la aplicación de la ley, el respeto a la ley y al Estado de Derecho. No salir a tirar bala, como decía el ministro Murillo, no, eso no es políticamente correcto. No, es hacer valer el Estado de Derecho. Por lo pronto, la situación con el COVID no está nada bien. Las cifras más recientes que tengo para reportarle a usted son 95,071 casos positivos, es lo que me acaba de llegar. 95,071 casos positivos. Esto va a pasar de los 100, se lo garantizo. Y rápidamente con toda esta gente en la calle. 3,827 decesos, 3,827 personas que han fallecido. Así está la cosa. Y mire usted, después de estos números y todo lo que le estoy diciendo, aquí está otra de las perlitas de Evo Morales. Fíjese, usted no va a creer lo que yo le voy a decir. Evo Morales dice estar convencido de que el COVID-19 es parte de una guerra biológica contra los pobres, los viejos, los discapacitados, los latinos y los afrodescendientes. Y le apunta todo a Estados Unidos. Aquí le dejo la perlita, mire usted.
¿Por qué casi convencido? ¿No? Que es parte de guerra biológica esta pandemia al coronavirus. Una potencia, una de las potencias del mundo, Estados Unidos, tiene más muertos de todo el mundo, más contagiados de todo el mundo, hasta más muertos por día de todo el mundo. Entonces, no ha visto tanta la potencia como frente a la pandemia. Pero nos preguntamos, ¿quiénes mueren allá? Migrantes latinos, afrodescendientes. Un poco siendo mal pensado. Mal pensado. Entonces, a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, no le interesa ya construir muros frente a la frontera con México, ¿verdad? Querían expulsar y hacer frontera para que no ingresen. Ahora ya no, es mejor que se mueran. De verdad, Morales. A ver, y entonces, ¿cuál sería su teoría sobre México, sobre Brasil, sobre la India, sobre Sudáfrica? ¿Cuál es la teoría ahí? Porque esos países también están entre los que más contagios tienen a nivel mundial y más muertos tienen a nivel mundial. ¿Cuál es su teoría ahí? ¿Que en México a quién quieren matar? ¿Ah? ¿Usted o es o se hace? ¿Usted o es o se hace, Morales? ¿O es un ignorante o se hace el ignorante? Para sacarle de nueva cuenta ventaja política en su comentario. En su cabeza no existe ni la humanidad ni nada. Todo tiene que ser algo que lleve a retorcer las mentes de personas que desgraciadamente le creen. Es increíble que le digo, es o se hace. Y si es así de ignorante, yo no entiendo hoy cómo es que usted llegó a ser presidente, Morales. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza, Morales? Denos su próxima teoría, no solamente sobre el imperio. No, entonces, ¿qué pasa en México? ¿A quién quieren matar con el COVID en esta guerra biológica? ¿A quién quieren matar en la India? ¿A quién quieren matar en Sudáfrica? ¿En Brasil? Una vergüenza, de verdad. Una vergüenza. Patético, Morales, se lo digo. Y aquí lo espero para hablar cuando se le dé la gana. Un día va a llegar esa entrevista. Cuando quiera.